día de hoy pues nos invita a Caramete para realizar unas preguntas sobre la Edad Media de ¿Podrías explicarme una característica de la Edad Media? En España. Pues el experimento. Podría ser una característica en la Edad Media la mujer era tratada de una forma inadecuada. ¿Cuál es su posición ante el patriarcado? Yo pienso que ante todo la mujer debe ser respetada, ya que pues ahorita que hace mucho tiempo pues la mujer no podía, digamos, tomar sus decisiones y pues la impresión es que a medida que fue evolucionando la mujer ya ha tenido como más libertad de tomar sus decisiones. Ahora nos encontramos con la señorita Vanessa Sierra, ella nos va a responder las mismas preguntas. ¿Podría usted decir una característica de la Edad Media? Pues la Edad Media se caracterizó porque era una época teocentrista, o sea que el centro de todo era Dios. ¿Podría usted decirme una característica del Renacimiento en España? El Renacimiento en España, que fue un movimiento. Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con la señorita Jari Yunitza. Ella nos va a responder las mismas preguntas anteriores de la entrevista. Cuéntame, ¿tú conoces alguna característica de la Edad Media española? ¿Y conoces alguna característica del Renacimiento en España? En la Edad Media la mujer era tratada como decía que esa era la que incitaba al hombre a pecar. ¿Tú qué piensas de eso? De ser mentira no es. No solamente hay mucho tema ahorita y sí, en el libro del Carnero, de España aparecía lo mismo de Inés de Limón. Buenos días, compañeros. Pues viendo a las entrevistas anteriores y viendo que el tema para muchos grados e inclusive para compañeros de nuestro salón no ha sido claro, decidí hacer este video pues para esclarecer las dudas. Las características de la Edad Media y el Prerrenacimiento. Bueno, pues la Edad Media española por lo generalmente fue pues caracterizada por la existencia de tres religiones que fueron la musulmana, la judía y la cristiana. Esto permitió la creación de tres músicas, digámoslo así. La primera pues fue la música vocal religiosa, que era un canto oral, la música vocal profana, que por lo general era otro canto, pero este ya era relatado por los musulmanes, y finalmente la polifonía, que era una combinación de voces e instrumentos. Pues la Edad Media se caracterizaba por la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En cuanto a la Alta Edad Media, en la sociedad existía un rey que era un máximo mandatario que supuestamente era escogido por Dios para gobernar. Existía la nobleza, que eran más que todos los caballeros. Con la nobleza se nacía o también se podía poseer a través de más de 7 hijos varones. El clero, que eran aquellos encargados de rezar por las almas, ¿sí? Digamos así, para sacarlas del infierno o cosas así. En el clero también habían estamentos jerárquicos, que el principal era el papa. Existieron también unos monjes guerreros, que por lo general ellos fueron desapareciendo con el paso del tiempo por distintos chismes creados, que fueron sobre la homosexualidad, violaciones, entre otras cosas. También existía el pueblo bajo, que era pues por lo general la gente campesina, ¿sí? Y los que estaban al mando del feudo, y más adelante esta clase social llegaría a la burguesía. Pues también tenemos la mentalidad, que era el reconocimiento de la muerte como algo positivo,
porque se decía que después de morir la persona iba a una mejor vida. Mientras que los cristianos gritaban Dios, los musulmanes gritaban Mahoma. En cuanto a la honra, era aquella opinión que los demás tenían de ti. Con la honra se nacía o no se nacía. Bueno, pues una mujer podía ser deshonrada si se sospechaba que le era infiel a su marido. De igualmente, esta podía ser honrada si su marido era honrado. Un hombre también podía ser deshonrado siempre y cuando se sospechara que no le era fiel al rey. Bueno, pues para poder obtener nuevamente la honra de una mujer tenía que haber un duelo a muerte o simplemente obligaban al hombre que deshonró a la mujer a casarse con ella. También existían las costumbres, que eran por lo general las diversiones, ¿sí? Las diversiones consistían en mujeres y hombres que viajaban de pueblo en pueblo, haciendo juglares o malabares, cosas así. Los juglares eran hechos en las plazas o si no, en los patios de los castillos. También existieron las costumbres familiares, que consistían en que cuando un hombre se iba de viaje de guerra, entonces le tenía que poner a su mujer un cinturón de castidad para asegurar la total fidelidad. Bueno, pues algunas otras costumbres fueron comer cordero el sábado, o si no, que cuando una persona se moría, hacer un banquete porque se decía que pasaba una mejor vida. En cuanto a la vestimenta, los hombres utilizaban armaduras y las mujeres eran vestidos sencillos con mangas apretadas, la cintura tenía que ser ceñida, corceles. Bueno, en general el tratamiento de la mujer, por lo general se decía que las mujeres eran seres malignos porque inducía al hombre a pecar y de esta forma pues el hombre se lavaba las manos. Supuestamente la única mujer tratada en sí bien era la Virgen María, porque se decía que ella tenía o poseía mejores aptitudes que las demás. El arte consistía en temas religiosos y nació en Francia, se fue extendiendo a través de Europa. Eso en cuanto a la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media hubo un aumento demográfico, pues también estuvo el resurgimiento económico, también hubo una nueva clase que fue la burguesía, que como ya lo expliqué antes, venía del pueblo bajo, y avances científicos como lo eran en la medicina, hubieron distintos avances que pues ayudaron al hombre de esta época. La iglesia seguía siendo poderosa, ¿sí? Aunque pasó el tiempo, digámoslo así, la iglesia nunca perdió su poder. Listo, entonces esto sería en cuanto a la Alta Edad Media y a la Baja Edad Media. En cuanto al prerrenacimiento, existieron varias características, como lo fueron la peste negra, que llegó a España, pues estas fueron a través de vikingos, y pues aunque crearon, muchas ciudades crearon murallas para distinguir a las personas enfermas de las curadas, pues no les sirvió de nada, porque aún así pues hubo cierto contagio. La burguesía creció económicamente, la imprenta fue creando más libros y con ello las personas fueron pues queriendo saber más y querer obtener conocimientos. En cuanto a la literatura prerrenacentista, existieron 3 tipos, que era la prosa, el teatro y finalmente la poesía. Bueno, pues espero que les haya gustado el video y que hayan tenido así sea una pequeña idea de lo que es las características de la Edad Media, el Prerrenacimiento. No olviden comentar allá abajito y listo.